El bulto de la Alhambra, un viaje a los secretos ocultos. En Granada, donde las calles susurran historias antiguas y los muros de la Alhambra guardan siglos de misterios, lo imposible tocó la realidad. Imagina a un músico brillante que desaparece sin dejar rastro, como si la propia ciudad lo hubiera engullido. Una puerta entreabierta, un silencio perturbador y una única pista. Un delicado pañuelo de seda que no debería estar allí. Lo que empieza como una búsqueda desesperada se transforma en una inmersión vertiginosa en leyendas ancestrales, sociedades secretas y un conocimiento tan poderoso que podría moldear el destino. Las sombras de la Alhambra esconden más de lo que se puede ver, y cada nota musical, cada eco en las galerías subterráneas nos lleva a una verdad que trasciende el tiempo. Prepárate para desentrañar un enigma que desafía la lógica, donde el pasado se entrelaza con el presente en una trama de obsesión, traición y un legado capaz de redefinir todo lo que conoces. Esta no es solo una historia de crimen, es una invitación a explorar los secretos mejor guardados de una de las ciudades más místicas de España. Quédate conmigo, porque voy a contarte cómo la música se convirtió en la clave para un bulto que acechaba la Alhambra. El sol matinal, en Granada, comenzaba a espiar entre los tejados antiguos, dorando las fachadas encaladas de blanco del Albaicín. En la explanada de una panadería aún desierta, el inspector Javier Ruiz saboreaba su café, observando el despertar lento de la ciudad. La brisa fresca traía el aroma de jazmín y la promesa de un día tranquilo. Hacía años que Javier se había acostumbrado a esa rutina matinal, un breve refugio antes del bullicio diario en la comisaría. Hoy, sin embargo, la quietud parecía densa, prenunciando algo atípico. Su teléfono, un modelo robusto y discreto, reposaba sobre la mesa. Era su contacto de emergencia, raramente usado, pero siempre a mano. De repente, la pantalla se iluminó, vibrando con una persistencia que cortó la placidez del momento. El número, desconocido y la hora tan precoz, inmediatamente encendieron una alerta en la mente del inspector. Javier, con un presentimiento incómodo, atendió la llamada. La voz del otro lado era masculina, embargada por una emoción que él no conseguía identificar de inmediato, pero que se asemejaba a un choque profundo. Las palabras salían atropelladas, casi inaudibles, pero una frase se destacó con una claridad cortante. No está, la puerta está abierta. El pánico en la voz de aquel hombre era tangible, algo que Javier reconocía bien. El inspector, acostumbrado a la frialdad de los informes y a la objetividad de los hechos, sintió un escalofrío. La frase, proferida con tanta angustia, no hablaba de un mero extravío, sino de una ausencia perturbadora. Anotó mentalmente la hora exacta de la llamada, un hábito casi instintivo adquirido a lo largo de su carrera lidiando con lo inesperado. La voz del hombre se cayó, dejando un silencio pesado y el eco de una respiración entrecortada. Javier se levantó de la silla, la rigidez en sus hombros revelando las incontables horas pasadas debatiéndose sobre expedientes. Desde la explanada podía verse la imponente silueta de la Alhambra, majestuosa y silenciosa, ajena a la perturbación que se instalaba en su interior. Su mente, con todo, ya no estaba en el horizonte histórico, sino en la voz desesperada y la puerta abierta. Rememoró el último caso que había cerrado, una compleja red de robos de arte que había exigido toda su perspicacia. Aquella vez, sin embargo, la atmósfera era distinta. No se trataba de una infracción contra el patrimonio, sino de algo que envolvía una vida. La vulnerabilidad de la existencia humana siempre le impactaba, a pesar de los años de experiencia. Cada nueva investigación era un constante recordatorio de la faz oculta que, por momentos, habitaba el alma de las personas. El interlocutor no había revelado ni su identidad ni la de la persona desaparecida, solo la intensidad de su desesperación. Javier consultó el registro del aparato, buscando algún dato que pudiera arrojar luz sobre aquella comunicación enigmática. La procedencia de la llamada parecía ser de un barrio histórico de la ciudad, próximo a la parte más antigua de Granada, un lugar conocido por sus callejuelas laberínticas y casas con jardines secretos.
La información acrecentaba el aura de misterio. Se ajustó la americana, un gesto casi ritualístico que ejecutaba antes de sumergirse en la vorágine de un nuevo expediente. La adrenalina, vieja conocida en su profesión, comenzaba a recorrer sus venas. Sentía el peso de la responsabilidad por cada ser humano, la carga de cada enigma a desentrañar. Por momentos, la presión era abrumadora, pero la satisfacción de cerrar un ciclo, de traer a la luz la justicia, era su motor. Tomó las llaves de su vehículo policial. Sabía que la jornada laboral apenas había comenzado para él. La incertidumbre era el combustible de su oficio, y en aquel instante una densa capa de preguntas planeaba en el aire. La brisa fresca del amanecer al salir de la panadería solo acentuó la soledad del instante, la anticipación de lo desconocido. En el trayecto por las vías angostas de Granada, los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar los recovecos y plazas. La belleza arquitectónica de la ciudad, con sus trazos moriscos y cristianos, era un recuerdo del rico tapiz histórico de España, pero también de la complejidad de los dramas que podían desarrollarse en sus entrañas. La aparente calma del amanecer podía, por instantes, esconder eventos perturbadores. ¿Cuál es tu primer presentimiento sobre quién podría haber llamado al inspector Javier y sobre quién ha desaparecido? Déjanos tu suposición en los comentarios. La furgoneta policial se abrió paso por las calles estrechas y empedradas del barrio del Albaicín, un laberinto de casitas blancas que se aferraban a la colina como si fueran parte de la propia roca. El aire, que a primera hora de la mañana solía estar impregnado del dulzor del jazmín, ahora se sentía cargado de una tensión sorda. La majestuosa Alhambra, que vigilaba el barrio desde lo alto, parecía observar con una solemnidad inquebrantable el drama que se desplegaba bajo sus murallas. El silencio de la madrugada se rompió por el sutil murmullo del motor del vehículo. Al llegar al número indicado, un hombre joven, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre, esperaba en el umbral de una puerta de madera oscura. Su figura transmitía una mezcla de desesperación y resignación. Era el que había llamado. Se presentó como Carlos, el hermano del desaparecido. Sus palabras, apenas audibles, revelaron el nombre que, a partir de ese momento, se convertiría en el centro de la investigación: Daniel. Javier escuchó con atención el relato fragmentado de Carlos. Daniel, un talentoso músico y compositor conocido en los círculos locales, había estado trabajando en una nueva pieza hasta altas horas de la noche. Su hermano había ido a visitarlo temprano, como era su costumbre, y encontró la puerta del estudio entreabierta, una anomalía que enseguida encendió sus alarmas. Dentro, todo parecía en orden, pero de Daniel no había ni rastro, lo que resultaba sumamente extraño. La casa estudio de Daniel era una edificación antigua, con paredes gruesas y un pequeño patio interior adornado con azulejos. Al acceder, el inspector percibió de inmediato una calma inusual, casi forzada. No había signos de desorden, ni indicios de lucha, lo que descartaba un altercado violento. Las partituras reposaban sobre un atril, un bolígrafo en la mesa, como si el artista simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Sin embargo, un detalle en el estudio principal captó la atención de Javier. Sobre el piano de cola, abierto, reposaba una pieza musical a medio componer, con notas garabateadas y un pentagrama sin terminar. Junto a ella, un metrónomo silencioso, detenido a mitad de un compás. La escena transmitía una sensación de interrupción abrupta, como si Daniel hubiera sido arrancado de su labor creativa sin previo aviso. Una silla de madera, frente al piano, estaba ligeramente ladeada. En el respaldo, un pañuelo de seda, con un diseño floral distintivo, no parecía pertenecer a Daniel, quien era conocido por su estilo sobrio. Era un objeto delicado, fuera de lugar, y su presencia generó una pequeña punzada de inquietud en la mente de Javier. La pieza textil era un elemento discordante en la pulcritud del estudio. Ricardo pidió a sus agentes que acordonaran la zona y comenzaran una primera inspección del inmueble y los alrededores. La madrugada, con su manto de misterio, era un obstáculo, pero el tiempo apremiaba. Cada minuto que pasaba disminuía las posibilidades de hallar a Daniel a salvo. El Albaicín, que de día ofrecía una belleza bohemia, se transformaba de noche en un laberinto silencioso, donde el riesgo podía ocultarse en cualquier recodo. Mientras los agentes se dispersaban, el inspector se concentró en el pañuelo.
¿Era de Daniel o de alguien que había estado con él? Carlos, al examinarlo, negó conocerlo. Daniel era muy ordenado, comentó con la voz quebrada, y jamás usaría algo así. La respuesta confirmó las sospechas de Javier. El pañuelo era un elemento externo, una pista crucial. Un vecino anciano, que se había acercado al ver el movimiento policial, murmuró algo sobre sombras que danzan cuando la luna se asoma y viejas leyendas que vuelven a la vida. Sus palabras, aunque inconexas, añadieron una capa de folclore al ya enigmático suceso. El Albaicín, con sus siglos de historia, siempre había sido un terreno fértil para mitos y supersticiones. La búsqueda preliminar se extendió más allá del estudio, hacia los callejones adyacentes y los pequeños jardines ocultos. Las linternas de los agentes formaban pequeños haces de luz que bailaban en la penumbra, explorando cada rincón. La esperanza era una llama que parpadeaba débilmente en la inmensidad de la noche, pero Javier se aferraba a ella con la tenacidad que lo caracterizaba. Granada guardaba un secreto y él estaba decidido a desenterrarlo. ¿Qué crees que significa la presencia de ese pañuelo de seda? ¿Es una pista clave o una distracción? Comparte tu teoría en los comentarios. El inspector Javier Ruiz tomó el pañuelo de seda con extremo cuidado, utilizando unas pinzas forenses. Aquella delicada pieza de tela, con su intrincado patrón floral, contrastaba vivamente con el ambiente austero del estudio del músico. No encajaba. Su textura fina y un leve aroma, que no era el de Daniel, sugerían una presencia ajena, una huella inesperada, que ahora se convertía en el punto de partida de la investigación. La brisa fresca de la mañana, que se colaba por la puerta entornada, parecía llevar consigo un susurro de intriga. Poco después, un equipo de forenses llegó al domicilio, desplegando su equipo con la eficiencia silenciosa que los caracterizaba. Cada superficie fue examinada meticulosamente, cada rincón, cada grieta. El estudio de Daniel, antes un espacio de creación, se transformó en una escena de meticulosa búsqueda. La ausencia de desorden seguía siendo desconcertante. No había rastros de forcejeo, ni objetos rotos, lo que complejizaba la comprensión de los hechos. Mientras los especialistas trabajaban, Javier volvió a Carlos, el hermano de Daniel, pidiéndole más detalles sobre los hábitos del músico. Carlos, aunque visiblemente afectado, se esforzó por recordar. Daniel era muy rutinario con su trabajo, explicó. Siempre componía de noche y luego solía pasear por el Albaicín al amanecer. Pero nunca se ausentaba sin avisar y siempre cerraba su puerta con llave. Aquella puerta abierta era, sin duda, una anomalía. El pañuelo de seda fue enviado de inmediato al laboratorio para un análisis exhaustivo. Javier, mientras tanto, repasaba mentalmente las posibles procedencias de un objeto tan particular. ¿Sería de una mujer? ¿De un coleccionista de arte? ¿De un admirador quizás obsesivo? La mente del inspector tejía hipótesis, tratando de conectar aquel hilo de seda con la enigmática desaparición. Los murmullos del vecino anciano resonaron en la mente de Javier, las sombras que danzan cuando la luna se asoma y las viejas leyendas. Aunque la inclinación profesional del inspector era hacia lo tangible, la experiencia le había enseñado que, en ocasiones, el folclore popular podía guardar un germen de verdad. No era la primera vez que un caso se entrelazaba con el misterio local. La búsqueda se amplió a las callejuelas adyacentes al estudio de Daniel. Los agentes peinaron cada recoveco, cada patio interior, cada escondrijo que el barrio antiguo podía ofrecer. La arquitectura del Albaicín, con sus pasadizos estrechos y sus casas adosadas, era ideal para ocultar movimientos. Las luces de las linternas danzaban en los muros encalados, buscando cualquier indicio, por pequeño que fuera. La música inconclusa sobre el piano de Daniel llamó la atención de un agente con conocimientos musicales. Parecía ser una pieza con una atmósfera melancólica, casi sombría, que, sin embargo, contenía pasajes de una belleza inquietante. ¿Podría haber algún mensaje cifrado en sus notas? ¿Alguna clave que el músico hubiera dejado para su hermano o para la policía? El equipo forense confirmó la ausencia de los dispositivos electrónicos personales de Daniel. Su teléfono móvil y su ordenador portátil no estaban en el estudio. Habían desaparecido junto con él.
Esto sugería que quien se lo había llevado o con quien se había ido no quería dejar rastro digital, o quizás buscaba acceder a información guardada en ellos. Javier se detuvo un momento, contemplando la intrincada red de callejones. El Albaicín, con sus siglos de historia, había sido testigo de innumerables vidas y secretos. Sentía el peso de la tradición, pero también la carga de un misterio moderno que se tejía en sus entrañas. El barrio, antaño un refugio bohemio, se había transformado en un escenario de incertidumbre. La luz del día ya había bañado por completo las calles de Granada, pero la claridad visual no traía la claridad mental. El caso de Daniel, con cada nueva revelación, parecía enredarse más, transformándose en un desafío que iba más allá de un simple extravío. Javier sabía que la jornada sería larga y que el bulto que se cernía sobre la ciudad no se disiparía fácilmente. ¿Qué crees que podría revelar el análisis forense del pañuelo de seda? ¿Y qué significado crees que tiene la ausencia de los dispositivos electrónicos de Daniel? Comparte tus ideas y ayuda al inspector Javier a resolver este enigma. El sol, ya elevado sobre Granada, revelaba la vibrante paleta de colores del Albaicín, pero la luz no disipaba la creciente intriga. Los técnicos forenses trabajaban con sigilo en el estudio de Daniel, mientras el inspector Javier Ruiz se concentraba en la anomalía del pañuelo de seda. La intuición le decía que esa diminuta pieza de tela era una llave, una pista dejada intencionalmente o por descuido que desvelaría parte del enigma. Su mente, acostumbrada a desentrañar lo oculto, giraba en torno a ese objeto. Mientras tanto, en la comisaría se solicitó una búsqueda exhaustiva en bases de datos. Se intentó rastrear el origen de la tela, el tipo de confección, posibles marcas de fabricante e incluso los registros de importación o venta de pañuelos con ese diseño particular. Cada detalle, por insignificante que pareciera, podría guiar la investigación hacia una nueva dirección. Se buscaba el historial del pañuelo, no solo el de Daniel. Carlos, el hermano de Daniel, seguía colaborando, aunque el agotamiento era palpable en su rostro. Javier le pidió que intentara recordar si Daniel había mencionado algún encuentro reciente, alguna persona inusual que hubiera conocido o que hubiera mostrado un interés particular en su música. La memoria, bajo presión, a menudo revelaba detalles cruciales que en la normalidad pasaban desapercibidos. Un agente, mientras revisaba los objetos personales de Daniel, encontró un pequeño diario encuadernado en cuero, oculto bajo una pila de partituras. No era un diario íntimo, sino un cuaderno de notas musicales y pensamientos dispersos, la mayoría relacionados con sus composiciones. Sin embargo, en las últimas páginas había una serie de apuntes que no eran de particular musical, eran descripciones de lugares. Las descripciones eran de antiguas galerías subterráneas y aljibes ocultos bajo el Albaicín, espacios que Daniel parecía haber estado explorando para buscar inspiración. En sus notas, el músico hablaba de la acústica singular de esos lugares, de cómo el sonido se transformaba en la oscuridad y el eco creaba una atmósfera mística. Una de las entradas mencionaba el aljibe de los susurros como un lugar de especial fascinación. Javier sintió un escalofrío. La conexión entre la desaparición de Daniel y su fascinación por los espacios subterráneos comenzaba a tejerse. Era una dirección inesperada, pero coherente con el perfil del músico. El subsuelo de Granada, lleno de historia y misterios, podría ser el telón de fondo de su desaparición, un escenario oculto a la vista de todos. La policía local ya tenía registros de algunas de estas galerías y aljibes, la mayoría de ellas antiguas reservas de agua de la época nazarí. Muchas estaban selladas o eran de difícil acceso, pero algunas eran conocidas por exploradores urbanos o historiadores. Javier ordenó un despliegue de equipos de búsqueda especializados en espacios confinados. Mientras tanto, el vecino anciano, cuya mente divagaba a menudo, volvió a murmurar sobre el bulto que se oculta en las sombras de la Alhambra y los espíritus que guardan los secretos bajo tierra. Esta vez, sus palabras, aunque confusas, no parecían tan descabelladas a la luz de los nuevos hallazgos. La sabiduría popular, a veces, contenía verdades veladas. La idea de que Daniel pudiera estar atrapado en algún aljibe abandonado o en una galería subterránea cobraba fuerza.
Las condiciones de humedad y la falta de luz en esos lugares eran un riesgo evidente. Cada minuto que pasaba aumentaba la urgencia de localizarlo. La búsqueda se tornaba más sombría, descendiendo literalmente a las profundidades de la ciudad. El sol de media mañana inundaba los patios del Albaicín, pero bajo la superficie la oscuridad persistía, guardando sus propios secretos. Javier sabía que la investigación lo llevaría a un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, un laberinto silencioso bajo las calles adoquinadas. ¿Qué crees que podría significar el aljibe de los susurros en las notas de Daniel? ¿Crees que allí se esconde la clave de su paradero? Comparte tus teorías y ayudemos al inspector Javier a descifrar este misterio subterráneo. Los primeros rayos del sol invernal se filtraban por los tragaluces de la comisaría, iluminando el mapa de Granada que Javier Ruiz había desplegado sobre su mesa. El Albaicín, con sus callejones intrincados, se revelaba como un entramado de nervios bajo la piel de la ciudad. El enfoque, ahora, se dirigía hacia el subsuelo, hacia esos aljibes y galerías ancestrales que Daniel había explorado con avidez. El inspector sentía que la respuesta a su paradero se ocultaba en la profundidad silenciosa. El equipo de búsqueda, ya familiarizado con los desafíos del terreno, se preparaba con equipos especializados para la exploración subterránea, linternas de alta potencia, detectores de movimiento y cámaras térmicas. La respiración se hacía más tensa a medida que cada agente se equipaba, sabiendo que se adentraban en un ambiente donde la luz natural apenas llegaba y el silencio era una constante. Mientras se alistaban, el informe preliminar del pañuelo de seda llegó a manos de Javier. El análisis de las fibras reveló que la tela era de una calidad excepcional, importada y con un tipo de tinte poco común. El aroma, aunque tenue, se identificó como una fragancia floral exótica, una esencia que no se encontraba habitualmente en el mercado local. El pañuelo no era un objeto cualquiera, sino una pieza singular. Carlos, el hermano de Daniel, había llegado a la comisaría, esperando noticias. Javier le mostró el informe del pañuelo. Carlos, con el ceño fruncido, reafirmó que Daniel no usaba ese tipo de accesorios. «Pero conozco a alguien que sí podría usarlo», dijo de repente, su voz cargada de una extraña mezcla de resentimiento y conocimiento. Una exalumna de Daniel, Elena Castillo. Siempre fue muy particular en sus gustos y obsesionada con su música. La mención de Elena Castillo fue un punto de inflexión. Daniel, además de componer, daba clases de música a unos pocos alumnos selectos. Elena había sido una de sus pupilas más talentosas, pero también la más intensa. Carlos recordó que la relación entre ellos se había vuelto tensa meses atrás, cuando Daniel había decidido terminar sus clases argumentando que Elena había cruzado ciertos límites personales. Javier ordenó que se investigara el paradero de Elena Castillo. Su nombre, ahora vinculado al pañuelo y a una posible obsesión, la convertía en una persona de interés crucial. La búsqueda subterránea continuaría, pero la investigación ahora tenía un nuevo rostro, una nueva dirección, un posible motivo que escapaba a la simple pasión musical. El informe sobre los dispositivos electrónicos de Daniel confirmó que el móvil y el ordenador portátil habían sido desconectados abruptamente, sin un cierre de sesión adecuado. Esto reforzaba la hipótesis de una partida forzada. Los datos de geolocalización, aunque limitados por la falta de señal en el momento del apagado, mostraban que el último punto de conexión había sido, efectivamente, en el barrio del Albaicín, cerca del estudio. Las palabras del viejo vecino sobre las sombras que danzan y espíritus que guardan secretos parecían ahora cobrar una extraña resonancia. El subsuelo del Albaicín era un mundo oculto, lleno de leyendas y de ecos. ¿Sería posible que Daniel, en su búsqueda de inspiración, hubiera tropezado con algo más que la acústica perfecta? El equipo de exploración, con los planos antiguos de los aljibes y galerías en mano, comenzó su descenso. El aire se volvió frío y húmedo, y el sonido del goteo del agua resonaba en la oscuridad. Cada paso los acercaba más al corazón de la tierra, y posiblemente al corazón del misterio. La Alhambra, en la superficie, se mantenía impasible,
pero bajo ella los secretos se desvelaban. Javier sintió la presión del tiempo. Elena Castillo, si era la responsable, podría ser peligrosa. La búsqueda de Daniel en el subsuelo era una carrera contra las horas, y cada nuevo dato, cada revelación, lo empujaba más a fondo en el laberinto de la desaparición. El silencio de la madrugada, que antes anunciaba la calma, ahora ocultaba una trama mucho más densa. ¿Qué crees que Daniel descubrió o hizo para que la relación con Elena se volviera tan tensa? ¿Crees que ella está involucrada en su desaparición? Dinos tu opinión y ayúdanos a desentrañar este misterio en los comentarios. La oscuridad de los aljibes del Albaicín se tragaba la luz de las linternas, creando una atmósfera opresiva y densa. El equipo de exploración, con Javier al frente, avanzaba con cautela por las galerías húmedas y frías. El eco de sus propios pasos resonaba en la vastedad subterránea, magnificando el silencio que se había instalado en el lugar. La humedad, que calaba hasta los huesos, era un recordatorio constante de la antigüedad de aquellas construcciones, testigos de siglos de historia granadina. Mientras los agentes se adentraban en el laberinto subterráneo, el informe detallado del pañuelo de seda llegó al teléfono de Javier. Las pruebas forenses confirmaron la presencia de pequeñas fibras sintéticas de un material poco común, utilizado en la confección de prendas de alta costura, y un tipo de polen de una especie floral que no crecía en el sur de España, sino en el norte de Europa. Aquello apuntaba a un origen foráneo, a una persona que no era de Granada. El perfume exótico, que Javier había percibido levemente al principio, fue analizado por los expertos. Se trataba de una fragancia de nicho, muy exclusiva y cara, elaborada con ingredientes raros. Ese tipo de perfume no era habitual en los círculos granadinos. Todo indicaba que la dueña del pañuelo era una persona con recursos económicos y gustos refinados, alguien acostumbrada a lo inusual. La búsqueda de Elena Castillo se había intensificado. Los agentes habían visitado su última dirección conocida, un apartamento en el centro de Granada, pero la encontraron vacío. Los vecinos informaron que Elena se había mudado hacía unos meses, sin dejar rastro de su nuevo paradero. La joven parecía haberse esfumado, justo cuando la investigación la ponía en el punto de mira. Carlos, al ser informado de los nuevos detalles del pañuelo, palideció. Elena siempre fue muy peculiar, comentó, su voz apenas un murmullo. Coleccionaba perfumes extraños y le encantaba la ropa de diseño. Y sí, creo recordar que su familia tenía conexiones con una empresa textil en el norte de Europa. La revelación de Carlos era un hilo conductor, un nexo directo con la dueña del pañuelo. Mientras tanto, en las profundidades del aljibe, los agentes detectaron un tenue, casi imperceptible rastro olfativo. Era el mismo perfume exótico del pañuelo, mezclado con un ligero aroma a humedad y a tierra. La fragancia era débil, como si hubiera sido arrastrada por la brisa, pero su presencia era inequívoca. Significaba que alguien que usaba ese perfume había estado allí recientemente. Javier sintió una punzada de esperanza. El perfume era un faro en la oscuridad, una señal de que estaban en el camino correcto. La posibilidad de que Elena Castillo hubiera estado en el aljibe con Daniel o que lo hubiera conducido hasta allí era cada vez más fuerte. El misterio se volvía más personal, más íntimo. En un recodo del aljibe, uno de los agentes encontró un pequeño objeto incrustado en una de las paredes de piedra. Era un botón antiguo, de nácar, con un diseño grabado de un lirio. No parecía pertenecer a Daniel ni a ningún agente de policía. Era un objeto delicado que parecía fuera de lugar en la aspereza del aljibe. El descubrimiento del botón reforzó la hipótesis de que alguien más, aparte de Daniel, había estado en el aljibe. Y la estética del botón, tan particular, podría estar relacionada con el estilo de Elena Castillo. El subsuelo de Granada comenzaba a revelar sus secretos, uno a uno, a través de objetos insignificantes pero cruciales. La exploración continuó. Cada eco en la oscuridad parecía susurrar el nombre de Daniel. Cada sombra ocultaba una verdad a medio revelar.
Javier sabía que la resolución del caso dependía de la paciencia, de la minuciosidad y de la capacidad de su equipo para seguir los hilos más finos que la noche había dejado a su paso. ¿Crees que el botón de nácar y el perfume son pruebas definitivas de la presencia de Elena Castillo en el aljibe? ¿O podría haber otra explicación? Comparte tus impresiones y ayúdanos a desentrañar este enigma. La revelación del botón de nácar incrustado en la pared del aljibe añadió una capa más de misterio a la desaparición de Daniel. Javier Ruiz lo examinó con una lupa de aumento. Su diseño de lirio, grabado con una finura antigua, sugería que no era un objeto moderno ni casual. Parecía pertenecer a otra época, a otro contexto, lo que lo hacía aún más enigmático en aquel entorno subterráneo. Mientras tanto, en la superficie, la investigación sobre Elena Castillo tomaba un rumbo más definido. Se confirmó que la joven había sido una alumna excepcionalmente dotada de Daniel, pero también de temperamento volátil y obsesivo. Su fijación con el músico había llegado a límites preocupantes, con llamadas constantes y visitas inesperadas, lo que llevó a Daniel a cesar sus clases con ella. El informe preliminar sobre el botón de nácar llegó a la comisaría. Los expertos en gemología y arte antiguo lo habían datado con una antigüedad considerable, quizás del siglo XVIII o XIX. El lirio, un símbolo recurrente en la heráldica y la realeza europea, indicaba una posible conexión con una familia o una estirpe de alta alcurnia. La pista se desviaba hacia un pasado lejano. Carlos, el hermano de Daniel, fue consultado de nuevo. Al ver la imagen del botón, su rostro se contrajo en una expresión de reconocimiento. «Mi bisabuela, ella tenía una colección de botones antiguos», susurró, «y recuerdo que uno de ellos, su favorito, tenía un lirio grabado. Estaba en un viejo cofre familiar, un legado de nuestra ascendencia». La revelación de Carlos fue un quiebre en la investigación. El botón no era de Elena Castillo, sino de la propia familia de Daniel. Esto significaba que de alguna manera el músico había estado en posesión de ese botón o que alguien de su linaje lo había perdido en el aljibe hace mucho tiempo. La conexión con el pasado de Daniel era ahora innegable. La línea de investigación se bifurcó. Por un lado, la búsqueda de Elena Castillo continuaba, ahora con la hipótesis de que su obsesión podría haberla llevado a un acto extremo. Por otro, el botón del lirio abrió una puerta a los secretos de la familia de Daniel, a un legado que quizás él mismo estaba desenterrando. Javier ordenó que se investigara la historia familiar de Daniel, buscando cualquier conexión con las leyendas del Albaicín o con propiedades antiguas. El aljibe, con su acústica mística, podría ser más que un simple lugar de inspiración. Quizás era un punto de encuentro con un pasado oculto. En el interior del aljibe, los agentes comenzaron a explorar un pequeño túnel lateral, apenas visible, que las notas de Daniel no mencionaban. El aire se sentía más denso y el perfume exótico, que antes era sutil, se percibía ahora con mayor intensidad, aunque mezclado con un olor a humedad más fuerte. Era una combinación extraña. Los susurros del viejo vecino, que antes parecían divagaciones, adquirieron un nuevo sentido. Las sombras que danzan y los espíritus que guardan los secretos bajo tierra podían ser metáforas de un legado familiar olvidado, de secretos que el subsuelo del Albaicín celosamente resguardaba. El sol de la tarde comenzaba a teñir de dorado los tejados de Granada, pero bajo tierra la oscuridad reinaba, guardando sus propios enigmas. Javier sentía que el caso de Daniel se entrelazaba con la historia de la ciudad misma, un complejo tapiz donde el pasado y el presente chocaban en un misterio silente. ¿Qué crees que Daniel estaba buscando en los aljibes al desenterrar el botón familiar? ¿Podría haber tropezado con un secreto ancestral relacionado con su propia historia? Cuéntanos tu teoría y sigamos este camino oculto en los comentarios. La revelación de Carlos sobre el botón de nácar, un vestigio del pasado familiar de Daniel, cambió el rumbo de la investigación. Javier Ruiz, con el mapa de Granada extendido, ahora veía el Albaicín no solo como un barrio antiguo, sino como un cofre de secretos ancestrales. La posibilidad de que Daniel estuviera siguiendo una pista familiar, quizás ligada a la enigmática historia del botón, era ahora la principal hipótesis. La conexión con el subsuelo de la ciudad adquiría una nueva dimensión.
La búsqueda de Elena Castillo, aunque no se detuvo, pasó a un segundo plano. Los agentes se centraron en desentrañar la historia de la familia de Daniel, buscando documentos antiguos, testamentos o cualquier registro que pudiera arrojar luz sobre ese legado olvidado. La abuela de Daniel, la dueña original del botón, se convirtió en una figura clave. Mientras tanto, en el aljibe, la exploración del pequeño túnel lateral reveló más pistas. El perfume exótico de Elena Castillo se intensificaba a medida que se adentraban, confirmando que ella había estado allí. Pero lo que más llamó la atención fue un rastro de arañazos recientes en la pared de piedra, como si alguien hubiera intentado ocultar algo o hubiera luchado contra una resistencia. Al final del túnel, la luz de las linternas reveló un pequeño habitáculo natural, apenas perceptible. En su interior, sobre una roca plana, había un pequeño cofre de madera, cubierto de polvo y telarañas. Era el cofre familiar que Carlos había mencionado, un objeto que, según su relato, se creía perdido hacía décadas. El corazón de Javier dio un vuelco. El cofre no estaba cerrado con llave. Al abrirlo, Javier encontró una serie de documentos antiguos, amarillentos por el tiempo, cartas, diarios manuscritos y un pequeño pergamino con un sello de cera. Los escritos estaban en una caligrafía elaborada, difícil de leer, pero una palabra se repetía en varias de las páginas: Guardia Secreta. Carlos, al ser notificado del hallazgo, se trasladó al aljibe. Al ver el cofre de su bisabuela, sus ojos se llenaron de asombro. «No lo puedo creer», susurró. «Mi abuela siempre hablaba de un tesoro de conocimientos oculto, pero pensábamos que era una fantasía». El tesoro no era oro, sino información, un legado familiar guardado celosamente. Los documentos, una vez fuera del aljibe y bajo la luz, revelaron una historia fascinante. Eran relatos de una estirpe familiar que, durante siglos, había actuado como guardianes de un conocimiento ancestral relacionado con el Albaicín y la Alhambra. Una guardia secreta que protegía el equilibrio entre la historia y el misticismo del lugar, transmitiendo sus saberes de generación en generación. Daniel, al parecer, había descubierto la existencia de este cofre y había estado explorando los aljibes para encontrarlo. Su música, sus composiciones, habían sido inspiradas por esta búsqueda, por la conexión con sus antepasados. La acústica mística de los aljibes había sido su laboratorio, su santuario. Pero la última entrada en uno de los diarios era inquietante. Escrita con urgencia, mencionaba un gran riesgo, una amenaza para el legado y la necesidad de proteger el conocimiento a toda costa. La entrada no tenía fecha, pero la tinta parecía más reciente que el resto. Javier sintió que la desaparición de Daniel no era solo un secuestro personal, sino que estaba ligada a algo mucho más grande, a un secreto ancestral que ahora se había visto comprometido. La guardia secreta, el conocimiento oculto, la amenaza, todo comenzaba a tejerse en una trama compleja. La Alhambra, en la distancia, parecía observar con una nueva intensidad. Sus muros milenarios, que habían sido testigos de innumerables historias, ahora custodiaban el bulto de un misterio que se extendía mucho más allá de la simple desaparición de un músico. El hilo de seda, el botón y el cofre habían desenterrado un legado que Daniel, sin saberlo, había desenterrado. ¿Qué crees que es este conocimiento ancestral que la guardia secreta protegía? ¿Y qué tipo de amenaza podría poner en peligro ese legado? Comparte tus conjeturas y acompáñanos en este viaje por los secretos de Granada. Con el hallazgo del cofre y los enigmáticos documentos de la Guardia Secreta, la investigación de Javier Ruiz se expandió hacia los archivos históricos de Granada. Los relatos de Carlos sobre el legado familiar de Daniel, combinados con la pista del botón de nácar, apuntaban a que el músico no había desaparecido por un simple secuestro, sino por haberse enredado en un misterio mucho más profundo y antiguo. La ciudad, con sus siglos de historia, parecía revelar sus secretos de una forma inesperada. Mientras un equipo de agentes se dedicaba a rastrear cualquier información sobre Elena Castillo fuera de Granada,
Otro grupo, bajo la supervisión de Javier, se sumergió en la consulta de viejos registros notariales, crónicas eclesiásticas y archivos municipales. Buscaban cualquier mención a la familia de Daniel, a la guardia secreta o algún evento inusual que pudiera vincularse con las leyendas del Albaicín. Los documentos del cofre, escritos en un castellano arcaico y con símbolos desconocidos, resultaron ser el verdadero tesoro. Tras un meticuloso trabajo de paleografía y traducción, se reveló que la Guardia Secreta era, en efecto, una antigua estirpe de eruditos y protectores de un conocimiento esotérico relacionado con la Alhambra y sus misterios arquitectónicos y acústicos. No se trataba de oro, sino de una sabiduría ancestral. Uno de los diarios del cofre, el más reciente, contenía entradas que hablaban de una corrupción dentro de la propia guardia, de miembros que habían traicionado sus principios para usar el conocimiento con fines egoístas. La última entrada, escrita con prisa, mencionaba una llave y un acceso, lo que sugería que Daniel había descubierto algo vital, quizás un lugar o un objeto crucial. Carlos, al enterarse del contenido de los documentos, recordó una conversación con Daniel días antes de su desaparición. El músico le había hablado enigmáticamente de haber encontrado algo que podría cambiar la percepción del tiempo y el espacio en la Alhambra y de un patrón sonoro que era la clave de todo. En ese momento, Carlos lo había tomado como una de las excentricidades artísticas de su hermano. Javier sintió que la pieza que faltaba en el rompecabezas era precisamente ese patrón sonoro y la llave mencionada en el diario. Si Daniel había descubierto cómo activar ese conocimiento o cómo acceder a un lugar oculto en la Alhambra, eso podría explicar por qué alguien lo querría fuera del camino. La amenaza para el legado de la que hablaba el diario podría ser la codicia por ese conocimiento. La búsqueda de Elena Castillo cobró un nuevo sentido. Su obsesión por Daniel no era solo personal, sino quizás una fachada para algo más grande. ¿Estaba ella buscando ese conocimiento ancestral a través de Daniel? ¿Era parte de esa corrupción en la Guardia Secreta? Las preguntas se acumulaban y la figura de Elena se volvía cada vez más sombría. Los agentes peinaron las bibliotecas especializadas y los centros de investigación sobre historia granadina. Buscaron referencias a cualquier secta, sociedad secreta o grupo esotérico que pudiera estar conectado con la Alhambra y sus secretos. La posibilidad de una organización oculta operando en las sombras era una hipótesis inquietante. El atardecer pintaba la Alhambra de tonos rojizos, y Javier, desde la distancia, observaba sus majestuosos muros. El palacio, que antes parecía un monumento histórico, ahora se presentaba como un guardián de secretos, un laberinto de conocimientos que Daniel había intentado desentrañar. El caso se había transformado en una inmersión en la historia oculta de Granada. La noche se cernió sobre la ciudad. El eco de los pasos en las calles adoquinadas del Albaicín parecía llevar consigo los susurros de los siglos. Javier sabía que la resolución del misterio de Daniel no se encontraría solo en las pistas forenses, sino en la decodificación de un legado olvidado, una batalla silenciosa por un conocimiento que valía más que cualquier tesoro. ¿Qué tipo de patrón sonoro crees que Daniel descubrió en la Alhambra? ¿Podría ser una frecuencia, un ritmo, algo que abre una puerta a lo desconocido? Comenta tus ideas y sigamos desvelando los misterios de Granada. La madrugada se cernía sobre Granada, y en la comisaría, el equipo de Javier Ruiz trabajaba sin descanso. Los documentos del cofre, especialmente el diario más reciente de la bisabuela de Daniel, revelaban que el patrón sonoro era de hecho una secuencia de notas musicales y frecuencias específicas que, al ser ejecutadas en ciertos puntos acústicos de la Alhambra, permitían el acceso a pasadizos ocultos y revelaban ilusiones ópticas que solo podían ser percibidas con una conciencia aguda. La Guardia Secreta había utilizado esta sabiduría para proteger los verdaderos secretos del palacio. La llave mencionada no era un objeto físico, sino la capacidad de interpretar y ejecutar ese patrón sonoro. Daniel, con su genio musical y su fascinación por la acústica, había logrado descifrarlo.
Su último mensaje en el diario insinuaba que había encontrado una nueva sala o cámara dentro de la Alhambra, donde el conocimiento era aún más profundo. Los archivos históricos, por su parte, comenzaron a arrojar luz sobre la corrupción en la Guardia Secreta. Se descubrió que, a lo largo de los siglos, varios miembros habían intentado utilizar el conocimiento para su propio beneficio, buscando poder o riqueza, en lugar de protegerlo. La última de estas traiciones se remontaba a principios del siglo XX, pero el rastro se había perdido. La figura de Elena Castillo cobró una importancia inquietante. Su obsesión por Daniel no era meramente romántica o musical, sino que, probablemente, era parte de una estrategia para acercarse al músico y extraerle el patrón sonoro. Era plausible que ella fuera una descendiente de esa corrupción, buscando restablecer el control sobre el conocimiento ancestral para sus propios fines. Los investigadores, armados con los planos antiguos de la Alhambra y el diario de la bisabuela, centraron la búsqueda en las áreas que Daniel había marcado con más frecuencia en sus notas. Los puntos donde la resonancia era más pura, donde el eco se transformaba y las sombras parecían danzar. La sala a la que Daniel se refería debía ser uno de esos lugares sagrados. Javier organizó un equipo de asalto para dirigirse a la Alhambra. La discreción era clave. No querían alertar a quien quiera que tuviera a Daniel o que estuviera involucrado en la corrupción de la guardia. La posibilidad de un enfrentamiento en un lugar tan histórico y sensible era un riesgo que debían manejar con la máxima cautela. La última entrada en el diario de Daniel, escrita con apuro, mencionaba una pequeña apertura detrás de una fuente ornamental en uno de los patios menos concurridos de la Alhambra. Era un lugar donde la acústica era perfecta para el patrón sonoro, según sus propias notas. Era el punto de acceso más probable. A medida que el equipo se acercaba a la Alhambra, el cielo comenzaba a aclarar, tiñéndose de tonos rosados y dorados. Los muros de la fortaleza, que habían sido testigos de tantos siglos de historia, ahora esperaban un nuevo capítulo, un enfrentamiento silencioso por un legado ancestral. Javier sintió la adrenalina. Estaba a punto de entrar en un lugar que había sido un santuario de secretos durante generaciones. La desaparición de Daniel no era un crimen aislado, sino la punta del iceberg de una conspiración que se extendía a través del tiempo, entrelazada con la propia identidad de Granada. Los primeros rayos del sol iluminaron la alcazaba. El equipo de Javier se movió con rapidez y sigilo. El silencio de la Alhambra antes de la apertura al público era un aliado. La búsqueda final comenzaba, no solo por Daniel, sino por la verdad de un conocimiento que podía resonar más allá del tiempo. ¿Crees que Elena Castillo estará esperando al inspector Javier en la Alhambra? ¿O que la amenaza de la corrupción será más grande de lo que se imaginan? Deja tu predicción y sigue el desenlace de esta historia en la próxima parte. El equipo de Javier Ruiz se movía como sombras en la Alhambra. El primer sol, apenas un susurro de luz, acariciaba los muros rojizos del palacio aún desierto de turistas. Cada paso resonaba en el silencio, un recordatorio de la urgencia de su misión. La guardia secreta, el patrón sonoro, la llave inmaterial, todo convergía en este lugar milenario. Se dirigieron al patio menos concurrido que Daniel había descrito en sus notas, el punto de acceso más probable. La fuente ornamental, cubierta de musgo y con el agua goteando suavemente, parecía un elemento más de la escenografía del tiempo. Pero para Javier era la puerta a lo desconocido. Detrás de la fuente, tal como Daniel había indicado, se reveló una pequeña apertura oculta por una ilusión óptica ingeniosamente diseñada. No era una puerta visible, sino una serie de azulejos que, al presionarlos en una secuencia específica, el patrón sonoro, cedían, revelando un estrecho pasadizo. Era la llave de la que hablaba la bisabuela. Javier fue el primero en ingresar, con la linterna de su arma apuntando hacia la penumbra. El aire era denso y estancado, con un leve olor a humedad y a ¿perfume exótico? Era el mismo aroma del pañuelo, ahora mucho más intenso. La presencia de Elena Castillo era innegable.
El pasadizo descendía en espiral, estrecho y claustrofóbico, abriéndose finalmente a una cavidad más grande. La luz de las linternas reveló una escena inquietante. Daniel estaba allí, atado a una antigua columna, su rostro pálido pero consciente. Y frente a él, Elena Castillo, manipulando un viejo gramófono del que emergía una extraña secuencia de notas musicales. Elena no mostró sorpresa al verlos. Su mirada, gélida y determinada, se posó en Javier. «Llegan tarde, inspector», dijo con una voz carente de emoción. «El patrón ya ha sido ejecutado. El verdadero legado de la Alhambra está a punto de ser mío». A sus pies, un segundo cofre, más pequeño y adornado, yacía abierto. Detrás de Elena, la pared de piedra parecía ondular, como si la propia estructura del palacio estuviera viva. Un haz de luz irreal comenzó a proyectarse desde un punto invisible, revelando formas y símbolos que danzaban en la oscuridad. El conocimiento ancestral no era una metáfora, sino una experiencia multisensorial. Daniel, con un hilo de voz, advirtió: «Deténganla, inspector, está distorsionando el patrón, liberará algo que no puede controlar». Sus palabras resonaron con urgencia, mientras Elena reía, una risa fría que llenaba la cavidad. La confrontación era inevitable. Elena, con una agilidad sorprendente, intentó destruir el gramófono, pero Javier se abalanzó sobre ella. Un breve forcejeo se desató en la antigua sala, mientras el patrón sonoro distorsionado resonaba, haciendo vibrar las propias paredes. Finalmente, el gramófono se rompió, y con él, el haz de luz y los símbolos danzantes se desvanecieron. La cavidad se sumió de nuevo en la oscuridad, rota solo por las linternas. Elena, derrotada pero aún con un brillo en los ojos, fue inmovilizada. Daniel fue liberado. Estaba débil, pero ileso. Había logrado enviar el mensaje al diario antes de ser sorprendido por Elena, quien había estado siguiéndole, obsesionada con encontrar la llave y el conocimiento que él había desenterrado. Ella era la corrupción de la que hablaba el diario de la bisabuela, una descendiente que buscaba el poder del legado. Mientras Daniel era atendido, Javier observó el segundo cofre. Contenía no oro, sino pergaminos aún más antiguos, con fórmulas matemáticas, mapas estelares y diseños arquitectónicos imposibles. Era la verdadera profundidad del conocimiento de la Guardia Secreta, algo que Daniel, con su música, había comenzado a desvelar y que Elena había intentado robar. La luz del día finalmente irrumpió en la cavidad a través de una grieta superior, revelando los secretos del lugar. El bulto de la Alhambra que había ocultado este misterio ahora lo exponía a la luz. ¿Qué crees que habría sucedido si Elena Castillo hubiera logrado activar completamente el patrón sonoro distorsionado? ¿Qué otros secretos crees que esconde la Alhambra que ni siquiera la Guardia Secreta conoce? Tu opinión es crucial para el cierre de esta historia. Con Elena Castillo bajo custodia y Daniel a salvo, aunque exhausto, la cavidad oculta bajo la Alhambra se transformó de un escenario de misterio en una zona de investigación. Javier Ruiz y su equipo documentaron cada detalle, los símbolos en las paredes que habían danzado con el patrón sonoro, el cofre de madera con los pergaminos ancestrales y el gramófono roto que Elena había utilizado en su intento desesperado. La verdad, aunque compleja, finalmente comenzaba a resonar con claridad. Daniel, una vez repuesto y atendido, explicó cómo había descifrado el patrón sonoro. Sus estudios sobre acústica y su sensibilidad musical le habían permitido reconocer las secuencias en las notas de su bisabuela. Había dedicado meses a experimentar en los aljibes del Albaicín, buscando la resonancia perfecta, hasta que finalmente dio con el acceso a la cámara secreta de la Alhambra. Los pergaminos del cofre revelaron un conocimiento aún más profundo del que se imaginaba. No solo contenían datos arquitectónicos y acústicos, sino también principios de física, astronomía y filosofía que parecían adelantados a su tiempo. Era una sabiduría que la Guardia Secreta había protegido celosamente, entendiendo su potencial para el bien o para el mal. Elena Castillo, durante su interrogatorio, mantuvo una actitud desafiante. Afirmó ser una descendiente de la rama corrupta de la Guardia,
aquellos que creían que el conocimiento debía ser usado para controlar el destino y no para protegerlo. Su obsesión por Daniel no era personal, sino por la llave que él poseía para acceder a ese poder. Creía que la Alhambra guardaba la clave de un futuro que ella quería moldear. Las autoridades de Granada, una vez informadas de los hallazgos, decidieron mantener el descubrimiento de la cavidad y su contenido en la más estricta confidencialidad. El conocimiento ancestral de la Guardia Secreta era demasiado sensible para ser expuesto al público, y el riesgo de que cayera en manos equivocadas, como las de Elena, era demasiado alto. Daniel, tras su experiencia, decidió asumir el papel de guardián del legado familiar. Consciente del peligro que representaba el conocimiento, se comprometió a estudiarlo y protegerlo, no para explotarlo, sino para asegurar que sus secretos se mantuvieran a salvo y se usaran, si acaso, para fines altruistas. Su música, a partir de ese momento, adquiriría una nueva dimensión, una profundidad ligada a la historia de su linaje. Javier Ruiz, por su parte, sintió una profunda satisfacción al cerrar el caso. No solo había resuelto una desaparición, sino que había desenterrado un secreto que se entrelazaba con la misma alma de Granada. El bulto de la Alhambra, que antes parecía solo un misterio, ahora se revelaba como el guardián de una sabiduría milenaria. La historia de Daniel, el músico, y su conexión con la antigua Guardia Secreta se convirtió en una leyenda susurrada en los círculos policiales de Granada. Un recordatorio de que a veces los crímenes más enigmáticos tienen sus raíces no en el presente, sino en los ecos de un pasado olvidado. El sol de la mañana finalmente bañó por completo los patios de la Alhambra, mientras los turistas comenzaban a llegar ajenos a los dramas que se habían desarrollado en sus entrañas. El palacio, majestuoso y silencioso, continuaría guardando sus secretos, ahora bajo la vigilancia de un nuevo guardián. La investigación había terminado, pero para Daniel, un nuevo viaje había comenzado, el de descifrar y proteger un legado que resonaría a través del tiempo, custodiado por los muros de la Alhambra y los ecos de su propia música. ¿Qué otros misterios crees que podrían estar ocultos en la Alhambra, más allá de lo que Daniel y la Guardia Secreta descubrieron? ¿Te gustaría explorar más a fondo alguno de estos secretos en una nueva historia? Deja tus ideas y continuemos desvelando el velo de lo desconocido. Con el sol de la mañana bañando los techos de la Alhambra, una sensación de cierre se posó sobre el inspector Javier Ruiz. El caso de Daniel, que había comenzado como una simple desaparición, se había transformado en una inmersión profunda en los secretos históricos de Granada. Elena Castillo estaba ya en manos de la justicia y el enigmático conocimiento ancestral había sido asegurado. La ciudad, ajena al drama que se había desarrollado en sus entrañas, continuaba su despertar cotidiano. Daniel, después de recuperarse, tomó una decisión trascendental. Había pasado días sumergido en los pergaminos del cofre familiar, desentrañando los complejos símbolos y las intrincadas fórmulas. Comprendió la inmensidad del legado que ahora recaía sobre sus hombros. No era una carga, sino una vocación. Su música, su pasión, ahora se fusionarían con la responsabilidad de la Guardia Secreta. Se reunió con Javier en un café discreto del Albaicín, lejos de miradas indiscretas. Daniel explicó sus intenciones. «He decidido dedicarme a proteger este conocimiento, inspector», dijo, su voz resonando con una nueva madurez. «Aprenderé a interpretarlo, pero mi compromiso es que jamás sea usado para el poder o el daño. Mi música será la guardiana de sus secretos». Javier lo escuchó con atención, sintiendo una profunda admiración por la templanza del joven. «Es una gran responsabilidad, Daniel», le advirtió el inspector, «y no estará exenta de peligros. Elena es solo un eslabón en una cadena más grande de personas que querrían ese poder». Las palabras de Javier eran un recordatorio de que la corrupción de la Guardia no se extinguía con una sola persona. Daniel asintió. «Lo sé, por eso necesito su ayuda, inspector. Necesito la discreción y el apoyo de las autoridades para mantener esto oculto. Y quizás, si en el futuro descubro más sobre esa corrupción, necesite su intervención».
La colaboración entre el músico y el inspector se selló con un apretón de manos, una alianza inusual forjada en el crisol de un misterio antiguo. Mientras tanto, los estudios forenses confirmaron que el gramófono que Elena había utilizado era una réplica modificada de un diseño antiguo, posiblemente creado por algún miembro de la rama corrupta para su propio uso. Contenía mecanismos que distorsionaban el patrón sonoro, buscando un acceso más directo y menos puro a la información de la Alhambra. La investigación sobre los orígenes de la corrupción dentro de la Guardia Secreta continuó en los archivos. Se descubrieron conexiones con linajes que habían caído en desgracia siglos atrás, familias que habían sido desterradas o silenciadas por sus intentos de explotar el conocimiento. La red era más extensa de lo que Javier había imaginado. Elena Castillo fue trasladada a una institución psiquiátrica forense, donde su obsesión y su conexión con el legado de la Guardia serían evaluadas. Su mente, retorcida por la ambición, creía firmemente que ella era la legítima heredera del poder de la Alhambra. El Albaicín volvió a su ritmo habitual, pero para Javier la ciudad ya no era la misma. Cada rincón, cada sombra parecía ahora susurrar historias de siglos, de guardianes y traidores, de un conocimiento que podía cambiar el mundo. La Alhambra, silenciosa y majestuosa, continuaba siendo el corazón de un secreto que apenas comenzaba a desvelarse. Daniel, por su parte, se sumergió en su nueva vida. Sus composiciones musicales adquirieron una complejidad y una profundidad inusuales, como si la antigua sabiduría de la Alhambra resonara a través de sus notas. Él era el nuevo heredero, el guardián de un bulto que se movía entre la historia y la leyenda, esperando el momento de su próximo acorde. ¿Qué otros desafíos crees que enfrentará Daniel como el nuevo guardián de la Guardia Secreta? ¿Cómo crees que su música evolucionará al estar tan ligada a estos conocimientos ancestrales? Comparte tus pensamientos y sigamos tejiendo esta intrigante historia. La calma aparente que siguió al arresto de Elena Castillo y la asunción de Daniel como el nuevo custodio del conocimiento ancestral no engañó al inspector Javier Ruiz. Sabía que la corrupción dentro de la extinta Guardia Secreta no se limitaba a una mente obsesiva. Los pergaminos del cofre, ahora bajo el estudio minucioso de Daniel, sugerían una red más amplia y un interés persistente en el poder que ofrecían los secretos de la Alhambra. Javier, con la discreción que el caso exigía, comenzó a investigar en círculos académicos y de coleccionistas de arte. Si el conocimiento era el verdadero tesoro, era lógico que aquellos con acceso a información histórica o a piezas antiguas pudieran estar conectados. Las universidades con departamentos de egiptología, arqueología y sobre todo estudios moriscos se convirtieron en un nuevo foco de atención. Daniel, por su parte, se sumergió en el estudio de los pergaminos, desentrañando no solo los patrones sonoros y las ilusiones ópticas, sino también conceptos avanzados de astronomía y una forma de geometría que parecía influir en la resonancia de ciertos espacios. La complejidad del saber era abrumadora, pero su mente de músico le permitía encontrar armonía en el caos de símbolos y ecuaciones. En sus investigaciones, Javier se topó con el nombre del doctor Armando Vargas, un reputado historiador del arte especializado en el período nazarí de Granada. Vargas era conocido por sus teorías poco convencionales sobre conexiones ocultas en la Alhambra y la existencia de sociedades secretas medievales. Aunque sus ideas eran consideradas marginales por la academia tradicional, su nombre aparecía en varios documentos de archivos. Una revisión más profunda de los registros de la familia de Elena Castillo reveló que el doctor Vargas había sido su tutor en la universidad y que ambos compartían un interés particular en la arquitectura esotérica. Esto no era una coincidencia para Javier. El eslabón entre la obsesión de Elena y la ambición de Vargas comenzaba a solidificarse. La corrupción de la Guardia Secreta podría tener raíces en una búsqueda académica desviada, en mentes brillantes que, en lugar de proteger el conocimiento, buscaban dominarlo. El interés en el poder, no en el entendimiento, era la marca de esta facción.
Daniel, mientras tanto, encontró una entrada en uno de los diarios de su bisabuela que hablaba de un mapa de resonancias codificado en la estructura de los jardines del Generalife, otro de los complejos de la Alhambra. Este mapa no era visual, sino una guía de patrones que, al ser interpretados musicalmente, revelaban puntos de energía y concentración en el paisaje. La presencia de ese mapa de resonancias implicaba que el conocimiento de la Guardia Secreta no se limitaba a las estructuras arquitectónicas, sino que se extendía al propio diseño del paisaje, a la interacción entre la naturaleza y la construcción humana. Era una capa más de complejidad que Daniel debía descifrar. El inspector Ruiz se preparó para contactar al doctor Vargas. La conversación sería delicada, debía sondear su conocimiento sin revelar la verdadera naturaleza de su investigación. El mundo académico, tan respetado, a veces albergaba ambiciones ocultas y rivalidades intensas. Mientras el sol se ponía sobre Granada, tiñendo la Alhambra de un rojizo profundo, Javier sintió que el caso no había terminado, solo había evolucionado. La verdadera batalla por el legado de la Guardia Secreta apenas comenzaba, y esta vez el campo de juego se extendía más allá de los muros, hacia las mentes de aquellos que anhelaban el poder de la antigua sabiduría. ¿Qué crees que buscaría el doctor Armando Vargas con el conocimiento de la Guardia Secreta? ¿Poder académico? ¿Fama? ¿O algo más oscuro? Comparte tus teorías y sigamos profundizando en esta red de misterio. La figura del doctor Armando Vargas se cernía como una pieza crucial en el rompecabezas que el inspector Javier Ruiz intentaba armar. La conexión entre el historiador, las teorías esotéricas de la Alhambra y la exalumna de Daniel, Elena Castillo, era demasiado evidente para ser una mera coincidencia. Javier sabía que para desenmascarar la corrupción de la Guardia Secreta debía acercarse a Vargas, pero con la mayor cautela posible. Javier decidió abordar al doctor Vargas de una manera indirecta. Concertó una cita, bajo el pretexto de una investigación rutinaria sobre el patrimonio histórico de Granada, haciendo hincapié en su interés por las leyendas y mitos locales. La idea era observar su reacción, medir su conocimiento sobre temas esotéricos y, si era posible, sonsacarle información sin levantar sospechas. Mientras tanto, Daniel continuaba su inmersión en los pergaminos de la bisabuela. Había descubierto que el mapa de resonancias del Generalife no solo indicaba puntos de energía, sino también una serie de pasadizos vibracionales que podían activarse mediante la ejecución de patrones sonoros específicos en el jardín. Era una red oculta que conectaba no solo los edificios, sino también la propia naturaleza. La cita con el doctor Vargas tuvo lugar en su despacho de la universidad, una estancia abarrotada de libros antiguos y mapas empolvados. Vargas, un hombre de edad avanzada con una mirada penetrante, se mostró inicialmente cortés y reservado. Habló con pasión sobre la historia nazarí, pero desestimó con una sonrisa las meras leyendas sobre sociedades secretas. Sin embargo, al mencionar Javier la posible existencia de conocimientos ocultos relacionados con la acústica de la Alhambra, la actitud de Vargas cambió. Su voz se volvió más tensa y sus ojos se posaron en el inspector con una intensidad que no pasó desapercibida. Negó conocer tales teorías, pero su reacción reveló un interés subyacente. El inspector Javier Ruiz notó un detalle peculiar en el despacho de Vargas, un pequeño broche prendido en su solapa. Tenía el diseño de un lirio, el mismo símbolo que el botón encontrado en el aljibe. Aunque el estilo era diferente, la coincidencia no podía ser ignorada. Era un indicio sutil, pero significativo. Mientras se despedía, Javier accidentalmente dejó caer un bolígrafo cerca de la mesa de Vargas. Al agacharse para recogerlo, sus ojos captaron un libro abierto sobre el escritorio del historiador. Era una monografía sobre heráldica antigua, con un marcapáginas en una página que mostraba diferentes interpretaciones del símbolo del lirio. La pieza final encajaba. El doctor Armando Vargas no solo estaba interesado en las leyendas, sino que era, muy probablemente, el líder o una figura clave de la rama corrupta de la Guardia Secreta. El lirio era su distintivo,
y su relación con Elena Castillo era más que la de un simple tutor y alumna. La discreción era ahora más vital que nunca. Si Vargas se sentía descubierto, podría tomar medidas drásticas o desaparecer sin dejar rastro. Javier sabía que debía moverse con inteligencia para no poner en riesgo a Daniel ni el conocimiento que él protegía. El sol se ocultaba tras las colinas granadinas, pintando el cielo con tonos de intriga. La Alhambra, en la distancia, parecía observar en silencio, guardiana de los secretos que ahora se cernían sobre la ciudad como una sombra. ¿Qué crees que será el próximo paso del inspector Javier para confirmar la implicación del doctor Vargas? ¿Intentará Daniel usar el mapa de resonancias del Generalife para ayudar en la investigación? Déjanos tu pronóstico y sigamos desentrañando esta compleja trama. La sutil confirmación de la implicación del doctor Armando Vargas a través del broche de lirio y el libro de heráldica consolidó la convicción del inspector Javier Ruiz. Vargas no era solo un académico excéntrico, era el cerebro detrás del intento de Elena Castillo de robar el conocimiento ancestral. La discreción era ahora la máxima prioridad. Cualquier movimiento en falso podría alertar al historiador y poner en peligro no solo la investigación, sino también a Daniel y el preciado legado de la Guardia Secreta. Javier decidió que un enfrentamiento directo sería contraproducente. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que vinculara a Vargas con la corrupción sin lugar a dudas. La clave, pensó, podría residir en las comunicaciones del doctor o en sus encuentros más discretos. La vigilancia, silenciosa y constante, sería su principal herramienta. Paralelamente, Daniel, ajeno a la vigilancia directa sobre Vargas pero consciente de la amenaza, continuó su estudio del mapa de resonancias del Generalife. Descubrió que los pasadizos vibracionales no eran solo caminos físicos ocultos, sino también secuencias de notas que, al ser interpretadas en ciertos puntos de los jardines, revelaban mensajes grabados o proyecciones de luz que solo podían ser percibidas por aquellos familiarizados con el patrón. Era una forma de comunicación oculta entre los antiguos guardianes. Una de estas proyecciones mencionaba una reunión anual en un lugar secreto de Granada, donde los descendientes de la rama corrupta se encontraban para discutir el avance en su búsqueda del conocimiento. El texto insinuaba que esta reunión se celebraba en el equinoccio de otoño, un evento astronómico de gran significado para ellos. La fecha, ahora cercana, se convirtió en un plazo crítico para la investigación. Javier ordenó a un equipo selecto de agentes de inteligencia que iniciaran una vigilancia discreta sobre el doctor Vargas. Cada movimiento, cada llamada, cada encuentro del historiador sería meticulosamente registrado. Buscaban no solo confirmación de su culpabilidad, sino también la ubicación y los nombres de otros posibles miembros de la rama corrupta. Mientras tanto, en la Alhambra, se reforzó la seguridad de la cavidad oculta y se implementaron medidas para proteger los pergaminos. Daniel colaboraba estrechamente con las autoridades, proporcionando información sobre la naturaleza del conocimiento y su potencial mal uso. Su compromiso con el legado era inquebrantable. La red de Vargas no tardó en revelarse. Los agentes de vigilancia identificaron a varios individuos que mantenían contacto frecuente y discreto con el historiador. Eran académicos, coleccionistas de arte e incluso algunos empresarios con un interés inusual en propiedades antiguas de Granada. La corrupción era una red bien organizada, con miembros influyentes y recursos considerables. El equinoccio de otoño se acercaba rápidamente. La tensión en la comisaría era palpable. Javier sabía que esa reunión sería la oportunidad perfecta para desmantelar la red y recuperar cualquier otro fragmento del conocimiento ancestral que pudiera estar en su poder. El tiempo era esencial. Daniel, sintiendo la urgencia, logró descifrar otra parte del mapa de resonancias que indicaba un punto específico en el Generalife donde el bulto de la Alhambra se hacía más presente. No era un lugar físico, sino una confluencia de energías y sonidos que, según los antiguos guardianes, revelaba la verdad de los corazones. La noche antes del equinoccio, el cielo sobre Granada se mostró especialmente claro, permitiendo una visión nítida de las estrellas.
Javier observó la Alhambra desde su despacho, sintiendo que los siglos de historia del palacio ahora culminaban en esta noche crucial. La batalla por el conocimiento estaba a punto de alcanzar su clímax. ¿Crees que el punto donde el bulto de la Alhambra se hacía más presente será clave para que Daniel ayude a Javier? ¿O que la reunión de la rama corrupta será una trampa? Tu anticipación es vital para el próximo giro de la historia. El equinoccio de otoño había llegado a Granada, y con él la noche que prometía desvelar los últimos secretos de la rama corrupta de la Guardia Secreta. El inspector Javier Ruiz y su equipo de vigilancia habían seguido los movimientos del doctor Armando Vargas durante las últimas horas. La tensión era palpable. La Alhambra, en la distancia, parecía contener el aliento, expectante ante los eventos que se avecinaban. Daniel, sintiendo la inminencia de la reunión, había compartido con Javier los detalles del punto donde el bulto de la Alhambra se hacía más presente. No era un lugar físico que pudiera ser acordonado, sino una confluencia energética dentro del Generalife, un espacio donde los patrones sonoros ancestrales podían revelar la verdad de los corazones de aquellos que intentaban manipular el conocimiento. Daniel creía que allí se podría exponer la verdadera naturaleza de la corrupción. La vigilancia de Vargas dio sus frutos. Al caer la noche, el historiador se dirigió a una mansión apartada en las colinas que rodeaban Granada, un lugar discreto y lujoso, lejos de las miradas curiosas. El convoy de vehículos que le seguía era igualmente selecto y sofisticado, sugiriendo una red de contactos influyentes. Javier desplegó a sus agentes con precisión. Un equipo se posicionó en las inmediaciones de la mansión, preparando una posible incursión. Otro grupo, más pequeño y discreto, se dirigió al Generalife, siguiendo las indicaciones de Daniel para monitorear el punto de verdad de los corazones, anticipando una posible revelación a distancia o un intento de Vargas de usar ese lugar. Daniel, por su parte, se dirigió al Generalife acompañado por un par de agentes para su protección. Llevaba consigo una serie de instrumentos musicales pequeños, modificados para emitir las frecuencias exactas del patrón sonoro. Su plan era, si era necesario, activar el patrón para generar una distorsión que revelara la naturaleza de los corruptos a través de sus propias reacciones. En la mansión, la reunión había comenzado. A través de dispositivos de escucha avanzados, los agentes confirmaron la presencia de varias figuras importantes, empresarios, políticos y académicos, todos con una apariencia de respetabilidad, pero cuyas conversaciones giraban en torno a la activación de la herencia y el control de los flujos de influencia en la región, usando el conocimiento ancestral. El doctor Vargas, con una autoridad imponente, detallaba cómo Elena Castillo había fallado en su misión de extraer el conocimiento completo de Daniel, pero aseguraba a los presentes que él mismo tenía la llave para acceder a las partes más sensibles del legado. Mencionó un ritual que realizarían esa misma noche para reafirmar su derecho sobre la sabiduría de la Alhambra. Mientras tanto, en el Generalife, Daniel se posicionó en el punto indicado. El aire nocturno, fresco y perfumado, vibraba con una energía sutil. Comenzó a tocar una secuencia de notas, una melodía que no era para los oídos comunes, sino para las vibraciones ocultas del lugar. Su música era una danza de sombras y verdades. En la mansión, justo en el momento en que Daniel iniciaba su melodía, algo inesperado sucedió. Una extraña interferencia comenzó a afectar las comunicaciones de los corruptos. Sus voces se distorsionaron, las luces parpadearon y una sensación de desasosiego se apoderó de la sala. Era el efecto del patrón sonoro de Daniel, actuando como un resonador de la verdad. Javier, al escuchar la confusión en la mansión, dio la orden de irrumpir. La sorpresa fue total. Los miembros de la rama corrupta, expuestos a la distorsión del patrón, reaccionaban con miedo, rabia y confusión. Sus verdaderas intenciones se reflejaban en sus rostros, despojados de la fachada de respetabilidad. La música de Daniel había desvelado sus almas. ¿Qué crees que Daniel hará ahora con su habilidad para usar el patrón sonoro después de este enfrentamiento? ¿Y cómo crees que la revelación de esta red corrupta impactará en el futuro de Granada y en la percepción de la Alhambra? Tu visión es crucial para el desenlace final.
La irrupción policial en la mansión de las colinas de Granada marcó el punto culminante de la investigación. El doctor Armando Vargas y los demás miembros de la rama corrupta de la Guardia Secreta fueron detenidos. Sus rostros, desfigurados por la sorpresa y la distorsión sónica generada por Daniel, revelaban la verdadera mezquindad de sus ambiciones. La música de Daniel no solo había revelado un secreto, sino que había desnudado sus intenciones más oscuras. En el Generalife, Daniel, agotado pero con una expresión de profunda satisfacción, bajó sus instrumentos. La energía del patrón sonoro se disipó lentamente, dejando una quietud que parecía purificada. Sabía que su papel en la revelación de la verdad había sido crucial. La colaboración con el inspector Javier Ruiz había demostrado ser la clave para desmantelar la red. Los interrogatorios subsiguientes a Vargas y su círculo revelaron la magnitud de sus planes. Intentaban utilizar el conocimiento ancestral de la Alhambra para influir en decisiones políticas y económicas a nivel regional y nacional, manipulando percepciones y creando realidades a su conveniencia. El patrón sonoro y los pasadizos vibracionales eran herramientas para un control sutil y perverso. Elena Castillo, al enterarse del arresto de Vargas, mostró una mezcla de rabia y alivio. Se sentía traicionada por su antiguo mentor, quien la había manipulado para sus propios fines. Su obsesión por Daniel ahora se veía bajo una luz diferente. Era una pieza en el juego de poder de Vargas, un instrumento para acceder a un conocimiento que ni siquiera ella comprendía del todo. Con la red desmantelada, Javier Ruiz se enfrentó a un nuevo desafío. ¿Cómo proteger el vasto y poderoso conocimiento de la Guardia Secreta? La decisión de mantenerlo en secreto se reforzó. Daniel, ahora el custodio oficial, propuso un plan. Utilizaría su habilidad musical para sellar los patrones sonoros en ciertos puntos de la Alhambra, creando nuevas capas de protección que solo él podría descifrar y activar. Los pergaminos ancestrales fueron trasladados a una cámara de seguridad en la propia Alhambra, bajo la supervisión directa de Daniel y con un acceso restringido y supervisado por las autoridades. Se acordó que solo un selecto grupo de historiadores y expertos en acústica, bajo un estricto juramento de confidencialidad, ayudarían a Daniel a comprender y catalogar el conocimiento, siempre con la premisa de protegerlo, no de explotarlo. La noticia de la operación secreta se extendió por los círculos internos de la policía de Granada, convirtiéndose en una leyenda. El inspector Javier Ruiz, con su perspicacia y su valentía, había desentrañado un misterio que se extendía por siglos y había asegurado un legado que definía la esencia misma de la ciudad. Daniel, el músico que se convirtió en guardián, continuó su labor. Sus composiciones evolucionaron, incorporando las frecuencias y armonías de la Alhambra. Su música no era solo arte, era una forma de proteger y, quizás, transmitir de manera sutil parte de la sabiduría milenaria sin exponerla al peligro. Se había convertido en el eco de una nueva guardia secreta. La Alhambra, bajo el sol del amanecer, se alzaba majestuosa, sus muros guardando sus secretos con una nueva capa de protección. El bulto que había acechado la ciudad se había disipado, dejando paso a una nueva era de custodia y entendimiento. ¿Cómo crees que la música de Daniel, ahora imbuida del conocimiento de la Alhambra, influirá en el futuro? ¿Creará nuevas obras que sutilmente transmitan la antigua sabiduría o simplemente protegerá los patrones existentes? Comparte tu visión sobre el legado musical de Daniel y el futuro de la Alhambra. Tras el desmantelamiento de la red de Vargas y la nueva disposición del conocimiento ancestral, una especie de paz, aunque siempre vigilante, se asentó sobre Granada. El inspector Javier Ruiz retomó su rutina, pero con una nueva perspectiva. La Alhambra, ahora, era mucho más que un monumento. Era un ser vivo que respiraba secretos milenarios, y él había sido parte de su desvelo. La colaboración con Daniel continuaría, una alianza silenciosa para proteger lo inefable. Daniel se sumergió por completo en su nueva vocación. Su estudio de los pergaminos no se limitó a la mera decodificación, se convirtió en una forma de vida.
Pasaba horas en la Alhambra, no solo en la cavidad secreta, sino también en los jardines del Generalife y en otros puntos resonantes, experimentando con sus instrumentos y su propia voz. Su objetivo era perfeccionar las capas de protección y, quizás, crear nuevas formas de interacción con el legado. Su música efectivamente se transformó. Las composiciones de Daniel adquirieron una profundidad y una complejidad inusitadas, fusionando melodías modernas con las frecuencias ancestrales. Sus conciertos, aunque no revelaban directamente los secretos, transmitían una energía y una armonía que muchos oyentes describían como mágica o trascendente. Se convirtió en un fenómeno musical, sin que el público supiera la verdadera fuente de su inspiración. Javier, discretamente, mantenía un ojo en el círculo académico y en los coleccionistas de antigüedades. La corrupción de la Guardia Secreta había sido debilitada, pero sus raíces eran profundas. Sabía que la ambición por el poder y el conocimiento no se extinguiría fácilmente. La vigilancia era una tarea continua, un recordatorio de que la batalla por el legado no había terminado del todo. Los pocos historiadores y expertos que colaboraban con Daniel se sorprendían a diario con la riqueza y la complejidad del conocimiento. Descubrieron que los patrones no solo afectaban la percepción sonora y visual, sino que también influían en campos como la ingeniería sísmica, la botánica y la medicina, revelando una ciencia holística que conectaba todos los aspectos de la vida. Daniel, con la ayuda de estos expertos, comenzó a traducir y organizar los pergaminos en un formato comprensible, creando una biblioteca de la sabiduría que se guardaría en la cavidad secreta. Su objetivo era asegurar que, incluso si algo le sucediera, el conocimiento estuviera accesible para un futuro guardián digno, sin caer en las manos equivocadas. La figura de Elena Castillo, aunque recluida, seguía siendo un recordatorio latente del peligro. Desde la distancia, Javier monitoreaba su estado, sabiendo que su obsesión por el poder podía resurgir si no se mantenía bajo control. La amenaza, aunque contenida, permanecía. Los susurros sobre la música de la Alhambra y sus efectos en el espíritu se extendieron por Granada. La gente no sabía por qué la sentía, pero la música de Daniel tenía un efecto innegable en sus corazones, conectándolos con la esencia misma de la ciudad y su historia. La Alhambra, bajo la protección de su nuevo guardián y la discreta vigilancia policial, se erigía como un faro de sabiduría. Sus muros, ahora sellados con nuevas capas de patrones sonoros, custodiaban un ritmo eterno, un legado que, gracias a Daniel, resonaría para siempre. ¿Cómo crees que este ritmo eterno de la Alhambra, ahora custodiado por Daniel, influirá en las futuras generaciones de Granada? ¿Podría la ciudad, de alguna manera, despertar a una nueva conciencia gracias a esta antigua sabiduría? Comparte tu visión para el futuro de este legado. Los años pasaron, y el inspector Javier Ruiz, con el cabello ya salpicado de canas, se retiró del servicio activo. Su carrera fue una de las más distinguidas en la policía de Granada, pero los misterios del Albaicín y la Alhambra siempre ocuparon un lugar especial en su memoria. La historia de Daniel y la Guardia Secreta se mantuvo como un secreto profesional celosamente guardado, una leyenda susurrada en los confines de la comisaría. Daniel, por su parte, se convirtió en una figura aún más enigmática en el panorama musical. Sus obras maestras, imbuidas de las resonancias de la Alhambra, trascendieron fronteras. La gente acudía a sus conciertos no solo por la belleza de la música, sino por una inexplicable sensación de conexión y paz que emanaba de ella. Sin saberlo, estaban sintonizando con la sabiduría ancestral que Daniel protegía. La Alhambra, bajo la discreta custodia de Daniel y la vigilancia silenciosa de Javier, incluso en su retiro, continuó revelando sutiles matices de su conocimiento. Los expertos que colaboraban con Daniel descubrieron que los patrones sonoros no solo influían en la percepción humana, sino que parecían tener un efecto beneficioso en el ecosistema circundante, revitalizando los jardines y atrayendo una fauna inusual. Elena Castillo, tras años de tratamiento y reflexión, mostró signos de arrepentimiento. Su obsesión por el poder se había transformado en una fascinación por el conocimiento en sí mismo, pero sin la ambición egoísta que la había impulsado.
Con el tiempo, Daniel, con la aprobación de Javier, le permitió un acceso limitado y supervisado a algunos de los pergaminos menos sensibles, esperando que su redención fuera genuina. La biblioteca de la sabiduría en la cavidad secreta creció, organizada por Daniel con una meticulosidad casi artística. Cada pergamino, cada fórmula estaba catalogado y protegido, asegurando que el legado de la guardia secreta perdurara por generaciones, esperando al próximo guardián digno que pudiera descifrar sus misterios. La rama corrupta de la guardia, aunque desmantelada, nunca fue totalmente olvidada. Sus descendientes, dispersos y sin acceso al verdadero conocimiento, continuaron buscando pistas, pero sus esfuerzos resultaron vanos. El sello sonoro de Daniel era impenetrable para aquellos que carecían de la pureza de intención o de la sensibilidad musical necesaria. Granada, la ciudad de la Alhambra, floreció. Sus habitantes, sin ser conscientes de ello, vivían en un entorno donde un ritmo eterno sutilmente infundía el aire, contribuyendo a una atmósfera de creatividad y armonía. La sabiduría ancestral, sin ser visible, se manifestaba en la vida cotidiana. El inspector Javier Ruiz, en sus paseos por el Albaicín, a menudo observaba la Alhambra al atardecer. Sus muros rojizos, bañados por la luz dorada, parecían sonreír, guardando un secreto que había sido protegido con esmero. La historia de Daniel, el bulto y la guardia secreta se había convertido en un susurro en el viento, un legado silente que continuaría resonando a través del tiempo. El misterio de Daniel no fue solo un caso resuelto, sino el inicio de una nueva era para la Alhambra y para el propio conocimiento. El músico, el guardián, había asegurado que la sabiduría ancestral no solo se protegiera, sino que también, de alguna manera, se compartiera con el mundo a través de la universalidad de la música. El sol se ponía y la silueta de la Alhambra se recortaba majestuosa contra el cielo. Su bulto, ahora liberado de las sombras de la corrupción, era el símbolo de un legado eterno, un canto de la historia que seguiría inspirando a generaciones, un misterio que, aunque silente, nunca dejaría de resonar. ¿Qué otros enigmas crees que podrían surgir en el futuro, relacionados con el vasto conocimiento de la Alhambra? ¿Crees que Daniel o los futuros guardianes se enfrentarán a nuevas amenazas para este legado silente? Comparte tu visión para la continuación de esta historia y sus profundos misterios.